Entonces, sí, efectivamente estos 28 minuticos no se nos estaban grabando. Ahí sí, ¿cierto, hija? Ahí sí, ya aquí nos dice que se está grabando. Muchas gracias, hija mía. Entonces, miren, tiene un papel preponderante. Entonces, ¿qué pasó? En la ley novena del 79 se empieza a estructurar una cosa que se llama la salud ocupacional. Miren que hoy ya se llama seguridad y salud en el trabajo. En su momento se llamaba salud ocupacional en todos los lugares de trabajo y se establece un programa de salud ocupacional que incluso en ese momento los riesgos no se llamaban riesgos laborales, la ARL no se llamaba ARL, sino que se llamaba ARP, ¿cierto? Con el decreto 614 del 84, miren que esto va evolucionando, se establece la obligación de adelantar programas de salud ocupacional en las empresas. Entonces, desde el 79 hablábamos de salud ocupacional, pero no era obligatorio tener un programa. Ya en el año 84 se genera la obligación de tener un programa, pero de salud ocupacional, no de seguridad y salud en el trabajo. Ya con la resolución 1016 del 89 se reglamenta el funcionamiento y la forma como esos programas de salud ocupacional deben funcionar en las empresas. Entonces ya empezamos a hablar de los comités paritarios, ya nosotros empezamos a hablar de temas como salidas de evacuación, como rutas de emergencia, como panoramas de factores de riesgos, como panoramas de identificación de esos factores, como clasificación de los riesgos, pero todavía algo como muy somero. En la ley 1562, ya en el 2012, o sea, ya por aquí, miren que esto se quedó quieto desde el año 89 hasta el 2012. Desde el 89 hasta el 2012 nosotros hablábamos de lo mismo, de salud ocupacional, de un programa de salud ocupacional, pero de un programa de salud ocupacional que normalmente era liderado por administradores, pero no de empresas, sino administradores de salud ocupacional o profesionales en salud ocupacional. En la ley 1562 se estableció el programa de salud, se estableció que el programa de salud ocupacional se entenderá como el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, miren muchachos, ahí empieza a cambiar la terminología. Entonces, ahí ya dejamos de hablar tanto de salud ocupacional y ya empezamos a hablar de sistemas de gestión, o sea, ya integrados, ya con un ciclo PHVA, ya con un proceso estandarizado, ya con unos estándares mínimos. Entonces ya empezamos a hablar de estándares mínimos, empezamos a hablar de que la salud ocupacional ya no es propia del de salud ocupacional, sino de nosotros, que ya no se llaman ARP, sino ARLs, ¿cierto? Porque se llamaban administradoras de riesgos profesionales, ya hoy se llaman administradoras de riesgos laborales y empezamos a cambiar toda esa terminología. En el 2014 se decretan las disposiciones para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que incluso fue un tema muy como neurálgico para las empresas y nos contrataban volando a los que somos asesores en estos temas, nos contrataban, es que yo necesito que usted me indique cómo van a hacer, o sea, cómo hago yo para implementar ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y nosotros éramos como embobados buscando cómo darle respuesta a las necesidades de las empresas, pero en realidad no habían unos criterios ni unos requisitos mínimos. El decreto 1072 para nosotros los colombianos es la panacea en temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Porque en la 1072 del 2015 se expidió un decreto único reglamentario del sector de trabajo, que tiene unas partes, que tiene unos capítulos y que tiene unos mínimos, que incluso tiene unos estándares de calificación que le permiten a las empresas implementar, ahí sí, un sistema de seguridad y salud en el trabajo, un sistema de gestión. Miren que yo les estoy dando gerencia de la calidad, entonces ustedes como gerentes de calidad también empiezan a entender los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo como unos sistemas que tienen que ver con esa óptica, que tienen que ver con temas nacionales también. Lo que yo les decía en la primera intervención que hice con ustedes, muchachos, las normas no son tan complejas, las normas dependen del sector en el que usted se desenvuelva. Entonces hay BPM, hay BPA, hay 1072, hay Flor Verde, hay Cotelco y una cantidad de normas internas de estandarización, aparte de las normas internacionales de estandarización como las ISO, ¿cierto? Entonces este 1072 es donde voy a basar todo el trabajo que tenemos hoy, porque es que miren, después de la 1072 nacen una cantidad de reglamentarios, pero esos reglamentarios reglamentan la implementación de la 1072.
Ejemplo, a los 3 mesecitos nos sale una que dice requisitos mínimos, que lo que hizo fue que nos dio un listado de cosas que tiene que hacer una empresa cuando quiere implementar un sistema de gestión. Muchachos, si alguno de ustedes es consultor, va a ser consultor, va a ser asesor, empiecen a asesorar sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que uno, esto no es tan complejo, hay que estudiar un poquito, hay que hacer el curso de trabajo en alturas, pero esto no es tan complejo en realidad. Esto es un tema que en realidad es tan administrativo y tan de la prevención del riesgo, no de la implementación del riesgo, que si yo hago una estructura clara, yo voy a tener empleo mucho tiempo, porque muchachos, hoy desde la empresa más pequeña está en obligación de implementar la 1072. Entonces, si nosotros tenemos desde las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, estamos hablando que tanto las empresas que tienen, ¿cuánto tienen a micro? Hasta 10 trabajadores. Entonces, tanto una micro que tiene hasta 10 trabajadores y las que y de ahí en adelante, las de 11 a 55, las de 55 a 200 y de las de 200 en adelante, ¿cierto? Estoy hablando como de la Biblia de los administradores, que es el tamaño de las empresas. Entonces, ¿qué les quiero decir con estos muchachos? Que tanto una micro, que es una empresa que tiene hasta 10 trabajadores, como una micro, pequeña, mediana, como una gran empresa, que tiene 200 trabajadores en adelante, tienen que implementar la 1072 por obligación, o de lo contrario, el ministerio nos puede hacer unos llamados de atención oportunos, que lo que hacen esos llamados de atención oportunos, muchachos, es prácticamente hacernos sanciones escritas, pero sanciones que también tienen que pagarse con el propio pecunio de las personas de la empresa, o sea, multas. En términos generales, esta ha sido la evolución, muchachos, de la norma. La norma pasa de ser una cosita por allá muy somera en el año 79, donde nos decían que la salud ocupacional era importante, que había un artículo que en todos los lugares había que establecer un programa de salud ocupacional, pero no nos decía ni cómo, ni cuándo, ni quién era el de salud ocupacional. Entonces ahí es donde prácticamente se da origen a esa carrera de salud ocupacional que tuvo tantos profesionales, o que ha tenido tantos profesionales en el país, y que nosotros también como administradores de empresas podemos decir, no, es que yo me quiero especializar. De hecho, esa era una como de mis orientaciones en su momento, sino que la vida me fue llevando por proyectos y por educación y por otras cosas, pero era como uno de mis asignaturas pendientes, o de las cosas que quería, porque yo he trabajado mucho en esta área implementando sistemas de salud ocupacional, aún sin ser profesional ni especialista en salud ocupacional. Entonces, otro de los roles que nosotros podemos desempeñar en las empresas es trabajar en esta área. Trabajar en calidad es importante, o trabajar en proyectos es importante, pero el tema de salud ocupacional también se hace muy importante y también se hace muy preponderante en las compañías actuales para nosotros, muchachos. Entonces, ¿qué dice la 1072? La 1072 nos hace una cosa muy bacana, y es que miren, anteriormente solo la salud ocupacional era como para unos pocos. Entonces uno, por ejemplo, en la empresa, si tenía personas en misión, o sea, contratistas, y tenía personas vinculadas, uno solo hacía el programa de salud ocupacional para los vinculados. Pero entonces las personas que estaban en misión, ¿qué pasaba con ellos? Quedaban por fuera de ese grupo de protección que yo hacía. Entonces la ARL protegía pues o capacitaba un poco los que estaban vinculados a la empresa, pero en la ARL no se incluían esos que eran contratistas, esos que eran en misión, ni nada pues como similar, ¿cierto? Cuando ya nace esta 1072, ya esta 1072 lo que hace es que nos dice, venga, un momento, nosotros lo que tenemos que hacer es que cualquier persona que se incluya en una que cualquier persona que se incluya en una compañía, que cualquier persona que haga parte de una compañía tiene que estar protegida por los riesgos laborales. ¿Cómo vamos hasta aquí? Que estoy hablando mucho y a esta hora eso arrulla muy bueno, muchachos. ¿Cómo Profe, vamos hasta bien, aquí? bien, profe. Bien. Bien, profe. listo, muchachos, no se me duerman, que esto yo sé que se compone. Si de aquí a las 8 no se compone, nos vamos. Listo, muchachos, entonces miren, resulta que ¿qué empezó a decirnos la 1072? Nos dijo, venga, tengan en cuenta unos sectores, no solo el sector público, que son como donde yo trabajo, las empresas del sector público, municipios, departamentos, los ministerios a nivel nacional,
sino también el sector privado. Hasta ahí la cosa iba igualita, como siempre se dio desde el año 79, ¿cierto? Pero ya nos empiezan a decir, venga, pilas, que los temporales también tienen que hacer un programa de salud ocupacional para sus temporales. Entonces nos empiezan a decir, hay pilas que usted no puede mandar la persona sin el curso de alturas, y si usted lo manda para la empresa sin el curso de alturas, usted está incurriendo en un riesgo muy grave. Uno. Dos, usted no le puede hacer el curso de alturas a la persona si no la tiene afiliada a la ARL, porque si no lo afilia a la ARL y el muchacho se le lesionó en el curso de altura, responde solidariamente la empresa. Entonces empieza a cambiar como todo ese espectro que nosotros tenemos, ¿cierto? Habla de que el sector cooperativo trabaja por asociados, no trabaja como trabajan los sectores tradicionales, también tienen la obligatoriedad de implementar el sistema. Y habla de que los sectores de economía solidaria, como los fondos de empleados, como las fundaciones, como las asociaciones, como las mutuales, como las organizaciones de voluntariado, como todos esos tienen que incluir también en su nómina espacios para salud ocupacional, y no estoy hablando de profesionales en salud ocupacional, reitero, puede ser un administrador de empresas que ha enfocado todo su trabajo en temas de salud ocupacional o de seguridad y salud en el trabajo como lo conocemos hoy, y esa persona puede establecer esos temas, pero hay que incluirlo en todos los sectores. ¿Y quiénes? Tanto los civiles como los comerciales como los administrativos. O sea, ¿qué estamos diciendo? Todas las personas que hacen parte de las empresas deben hacer parte de los programas, de los sistemas integrados de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, miren, en esta gráfica se expone un poco mejor que quiénes, los trabajadores, los dependientes, los trabajadores que son quienes, los dependientes, los contratistas, los cooperados, que así se llaman o asociados, que así se llaman en las cooperativas, y los en misión. Entonces los en misión, muchachos, incluye desde el señor que tradicionalmente ha venido a hacer unos mantenimientos de los sistemas cada mes y yo solo lo contrato por una misión, hasta el señor que hoy se me dañó una red eléctrica y yo lo contraté solo por 2 días, lo tengo que incluir en el programa. ¿Cómo así que lo tengo que incluir en el programa? Mínimo. Cuando la persona va a entrar a la empresa o a la obra, yo le tengo que decir cuál es la política de salud ocupacional. Yo lo tengo que tener afiliado a Seguridad Social. Yo le tengo que pedir a esa persona que mínimamente conozca, pues yo conocerle un poquito del riesgo psicosocial. Y eso se oye muy charro, muchachos, pero es verdad. Miren que hoy, por ejemplo, cuando se construyen esos edificios en altura, ayer nada menos yo tuve la oportunidad de estar en una construcción, un edificio de 19 pisos, y estuve pues trabajando con unas cositas en el 17º piso. Ayer nada menos que mirábamos ese tema, a la persona que dejamos allá en ese proceso, lo primero que le decíamos era, venga, pilas que usted, los empleados que va a tener para la intervención en este apartamento, tienen que ser personas que tengan identificado un riesgo psicosocial. Entonces, así sea que usted le haga un test mínimo antes de entrarlo, usted tiene que promover, curarse en salud, promover que esa persona no tiene un riesgo psicosocial, porque es que usted está en un 17º piso con ventanas sin protección. O sea, con una ventana altica, pero sin protección. Quiere decir que si esta persona tiene un riesgo psicosocial muy grave que no ha sido identificado, se me tiró por el balcón de un 17º piso y respondo yo. Ese montón de cosas, muchachos, hay que tenerlas en cuenta. Y una muy importante, muchachos, Profe, anteriormente, hola. digamos que eso es muy cierto, pero también habría que enfocarlo directamente hacia, hacia las oficinas, por ejemplo. Es decir, lo estamos haciendo como si ya estuviéramos trabajando en el área de salud y seguridad en el trabajo, pero también se hace, digamos, si vos sos gerente, si vos sos administrador, si vos sos, o sea, también tenés que velar porque las personas que entran a hacer algún trabajo a la oficina tengan todas estas normativas activas. Bueno, digamos que sí y no, difiere un poco con lo que tú dices, claro. O sea, claro, eso hay que tenerlo. Lo que pasa es que lo estoy poniendo tan extremo en el caso de la obra, es porque eso era lo que era
digamos, inexplorado. Lo que tú tocas del tema de la oficina, claro, la identificación del riesgo psicosocial, eso lo vamos a ver ahorita, que es lo normal. O sea, lo normal es validar la presión laboral, lo normal es identificar a qué presión yo estoy como expuesto, sino que donde les quiero poner el caso extremo de la obra es porque es de las cosas que nosotros no hacemos y por eso hago énfasis en los que llegan en misión. O sea, aquí yo no estoy hablando de las personas de la oficina, porque esos son los empleados normales a los que siempre como que les... O sea, lo que quiero hacer con ese ejemplo que estoy poniendo, hijo, y de pronto entonces es que según tu intervención no me estoy haciendo entender. Lo que quiero decir es, yo no voy solo a esos que están en la oficina con el tema de riesgo psicosocial, que es lo que tradicionalmente hemos hecho, sino que hoy la norma lo que hace es que nos amplía el espectro y nos dice, venga, no me le haga solamente análisis de riesgo de puesto laboral al que está laborando comúnmente, sino hágame identificación del riesgo psicosocial de una persona que incluso llega como esa persona que yo tengo contratada, que yo solamente la tengo contratada para hacer un estudio de un nivel freático en un apartamento. Esa persona ni siquiera va a construir, ni siquiera va a hacer nada, o sea, él solamente va a calcularme el nivel freático de un apartamento, ¿sí? Entonces, él solamente va 2 días, pero la persona, yo no lo contraté directamente a la persona pues que me va a hacer el análisis físico. Yo contraté a una persona que está especializada en esos estudios técnicos. ¿Qué le dije yo inicialmente a la persona? Le dije, mucho cuidado, que la persona que usted me contrate aquí para hacer estudio a nivel freático tiene que cumplir con los mínimos de riesgo psicosocial. ¿Por qué? Porque si el pelado se me tira por la ventana, respondemos solidariamente usted y yo, ¿cierto? Entonces, no sé, hijo, si en ese caso ya me hago entender mejor qué es lo que les quiero decir, porque claro, los de las oficinas, yo los tengo que tener identificados y eso es lo que vamos a ver aquí más adelantico. Sino que lo que hice con ese ejemplo fue mostrarles esto, que no es solo los dependientes, los contratistas, que eran los que anteriormente trabajábamos y tocábamos, sino que estoy haciendo un énfasis especial en estos que están en misión, que era lo que hacían antes, por ejemplo, en una constructora, estábamos terminando una constructora y uno que hacía, necesitamos quien haga el aseo general de la construcción, una construcción de 20 pisos, y uno que hacía, no, tal fulanito, usted tiene una familiar que nos pueda venir a ayudar 3 días, y esa persona iba y ayudaba 3 días. Y yo le hacía la afiliación a la seguridad social, que afortunadamente hoy se permite hacer por días. Le hacía la afiliación a la seguridad social y a la ARL 3 días. Pero resulta que yo lo que no hacía era el análisis de riesgo psicosocial de esa persona. Entonces, cuando la persona me llegaba con un riesgo psicosocial, se me tiró por el balcón en 3 días que tenía. Y yo, ¿cómo hacía para demostrar que yo había validado esas condiciones? No tenía la forma, pero la ley no me obligaba, ¿cierto? Hoy la ley sí me obliga. ¿Me hago entender mejor en ese tema, hijo? Correcto, profe. No, pero es que en ningún momento estaba difiriendo con lo que decías con respecto al trabajo en alturas o al riesgo psicosocial. A lo que me refería es que, digamos que lo enfocamos directamente a salud y seguridad en el trabajo y lo que tú dices, lo que tú decías ahorita, incluso siendo administrador sin tener conocimientos en salud y seguridad en el trabajo, tenés que exigir estos documentos o esta información. Uh-huh. Hijo, tenés toda la razón, es verdad. Una cosa, muchachos, importante para nosotros como administradores, y es que como nosotros, digamos que uno ya por la experiencia, pues por lo menos en mi caso, los que ya hemos estado en esta área, ya uno por la experiencia, pues aprende a identificar cositas. Pero ¿qué hizo muy bueno la norma, muchachos? Nos dio las herramientas a los administradores para implementar esos sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que por eso la intervención del compañero es sumamente importante, o sea, por eso la pregunta y la intervención es sumamente importante, porque ¿qué nos hizo, digamos, esta 1072? Y por eso salen esos reglamentarios posteriores. Lo que hicieron estos reglamentarios fue decirnos, vea, usted administrador, que no tiene unos conocimientos en salud ocupacional como muy detallados, sino que son cosas más bien muy generales, lo que usted conoce, usted como administrador, pues uno que conoce muchachos de salud ocupacional, lo básico, lo que le ha tocado en las empresas, lo que le toca por experiencia. Entonces, lo que hizo este decreto es que nos saca como todas estas
estos requisitos mínimos y por eso es que cuando nosotros como administradores implementamos los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, incluso por ejemplo en mi caso, municipio de Río Negro, nosotros lo que hicimos fue no contratamos un profesional en salud ocupacional para que lo implementara, sino que cogimos un grupo interdisciplinario de personas que conocíamos los riesgos identificados en la entidad y dijimos, listo, este es un reto muy grande porque el municipio de Río Negro es un municipio que tiene 400 servidores, pues somos 400 servidores vinculados, pero son 3.000 contratistas. Entonces dijimos, listo, vamos a asumir el reto de profesionales universitarios del municipio que no somos de salud ocupacional, vamos a implementar el sistema. No lo hacemos revisar de la ARL y si la ARL no lo avala, significa que esta vaina funcionó, o sea, significa que lo que está pretendiendo el gobierno nacional con sacar el decreto 1072 se está cumpliendo a través de nosotros. Entonces eso digamos que fue lo que hicimos y fue, pues sacamos una calificación exitosa. ¿Qué tenemos aquí también, muchachos? Entonces, ¿cuáles son los propósitos de esa norma? Los propósitos de esa norma siguen siendo los mismos que inicialmente se dieron, lo que pasa es que aquí hay un enfoque muy importante en la prevención, que también por eso dijo tu intervención es importante, porque tú decías, no, es que no es solo ya en la salud ocupacional, o sea, no es solo cuando la persona me llega a la obra, sino desde la oficina, cómo yo lo prevengo. Entonces, digamos que esa es una de los criterios importantes que tuvo esta norma y es que esta norma nos habla de prevenir lesiones y enfermedades laborales, o sea, nos habla del enfoque de prevención, de identifique el riesgo, que esa es parte de la actividad que vamos a desarrollar nosotros hoy, de identifique el riesgo, de determine el riesgo, determine el tratamiento y de promover y proteger la salud de los trabajadores. Antes uno solo hablaba de intervención cuando habían incidentes o accidentes o enfermedades profesionales, que en su momento se llamaban enfermedades profesionales. Hoy hablamos de proteger la salud de los trabajadores desde un enfoque de prevención y desde prevenir lesiones y enfermedades laborales, o sea, todo desde el enfoque de prevención y el enfoque de protección de la salud. Muchachos, yo quiero que ustedes me respondan desde el conocimiento. ¿Ustedes creen que yo hoy puedo despedir de una empresa a una persona porque me llega en estado de embriaguez? Sí, no, ¿y por qué? Perdón, no lo entendí bien. ¿Puede que en estado de ¿Ustedes embriaguez? creen que hoy uno puede despedir a una persona porque me llega en estado de embriaguez? Sí, no, ¿y por qué? ¿Y en qué casos y cómo lo puedo hacer? Profe, buenos días. Buenos días, hijo mío. Pues lo que yo había escuchado era un año atrás, 2 años atrás, de pronto sí se podía, pero ahora ya no, debido a que la persona de pronto con un estado mínimo de alicoramiento puede desarrollar sus funciones normalmente. Entonces no sería un impedimento para que él labore. Hijo, tenemos como, te agradezco mucho tu intervención. Profe, Hijo, me habló, ¿quién me habló? Espérame, ¿quién me habló profe, sí, anteriormente? Juan yo, Guillermo, Juan, ¿cierto? sí, señora. Juan. Estaba hablando Eso, Juan Guillermo, estaba hablando John listo. Mejía. Listo. Hijo, dime. Profe, no, pues en cuanto a eso, yo creo que cuando se presenta ese tipo de situación, anteriormente sí se podía despedir, pero creo que hoy en día se tiene que hacer como un seguimiento a la persona por medio como de capacitación a través del área de salud ocupacional, psicólogo, hacer un seguimiento y si eso se presenta repetitivamente, ya si se, antes, pues si se sigue presentando después de realizar el seguimiento y la retroalimentación con él, ya sí se puede tomar como ese tipo de decisión. Listo, hijo, o sea, te sigo. Dice que si yo hago unas acciones previas, yo lo puedo despedir. Listo. Entonces, ¿quién da más y por qué tanto? Cuenten a ver. Estos chicos me encantan tan activos. A ver, las chicas, ¿qué piensan? Profe, Ah, no, eso. Muy bien, hijo. Dime, Luis. bueno, profe, con respecto a eso, pues en una ocasión me tocó ya directamente, pues antes de cerrar la oficina, y básicamente depende de las cantidades. Es decir, la Corte Constitucional indica que, no, es que si vos llegas apto, como decía el compañero, apto para realizar las labores,
vos no puedes despedir a la persona directamente, sino que tenés que hacer un proceso de descargos, y ya los descargos van a determinar si es o no es factible realizar una suspensión o un llamado de atención directa. Y si ya, digamos, y eso también pasa con las sustancias psicoactivas, tampoco es permitido ya hacer como despidos directos por sustancias psicoactivas, a no ser que la persona ya pierda, como por así decirlo, sus facultades de labor. Muchachos, ¿saben qué es lo teso con esto? Que hasta hace 5 años aproximadamente eso era válido. Era válido que yo hacía alcoholimetría, pero yo tenía que estar certificado en alcoholimetría y el equipo tenía que estar calibrado, ¿cierto? Yo hacía alcoholimetría o lo mandaba a hacer la prueba pues en sangre, y dependiendo de las cantidades que tuviese de exposición a la sustancia, yo determinaba si lo podía despedir o no. Muchachos, la norma hoy en el país, hasta que esto cambie, la norma hoy en el país determina que yo no puedo despedir una persona por temas de consumo de sustancias psicoactivas, ni temas de consumo ni en estado de alicoramiento. ¿Por qué? O sea, yo sí lo puedo despedir, pero lo puedo despedir siempre que haya que, por eso las respuestas de todos ustedes son supremamente válidas a este momento. Es que resulta que a mí lo que me dice la norma, desde que nace la 1072 en el 2015, cuando me dice los mínimos, me dice, vean, usted entre los mínimos tiene que tener un programa de promoción y prevención de consumo de sustancias psicoactivas y bebidas alcohólicas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo lo primero que tengo que hacer es, si a mí me llega una persona en estado de embriaguez, yo tengo que validar, uno, que la persona estuvo vinculada con el programa de promoción y prevención de sustancias psicoactivas y bebidas alcohólicas. El primer error, si yo no tengo ese programa o no tengo evidencia de que la persona entró a ese puesto, o sea, desde que yo le di conocimiento desde el principio a la persona de que había una política de no consumo de sustancias psicoactivas y bebidas alcohólicas, por ahí voy un poquito mal. 2, si resulta que yo tengo identificado que la persona tiene problemas de consumo, si yo soy una empresa grande, lo que hacemos pues en las empresas grandes es que nosotros contratamos una persona experta en ese tema. Por ejemplo, en Río Negro nosotros tenemos una persona que es toxicóloga, un toxicólogo para que nos haga todo el tema de promoción y prevención durante mucho tiempo, ¿cierto? Pero si es una empresa pequeña que no tiene la capacidad administrativa de hacer esto, ¿qué nos dice la norma en los mínimos? Nos dice, venga, contrate una institución que le pueda prestar ese servicio en un momento determinado y hágalo por demanda. Entonces, muchachos, les voy a poner un ejemplo que lo estamos viviendo nosotros hoy, municipio de Río Negro. Un agente de tránsito en estado de embriaguez parando carros en la calle. Cuando nos dimos cuenta que el agente de tránsito en estado de embriaguez, obviamente se retiró del servicio, obviamente se le hizo todo el proceso que tiene que ver con control interno disciplinario, porque nosotros los servidores públicos nos regimos por un régimen especial, valga la redundancia. Hacemos todo ese proceso, ¿cierto? Resulta que la ARL nos dice, hey, venga un momentico, muéstrenme el programa de promoción y prevención de consumo de sustancias psicoactivas y riesgo psicosocial. Listo. Le mostramos el programa, el señor conocía las condiciones, había estado vinculado al programa. ¿Qué nos dice la ARL? Venga, ustedes tienen que ponerlo con toxicólogo porque él no solo tenía bebidas alcohólicas, sino que tenía consumo de sustancias. Pónganlo con el toxicólogo. El toxicólogo le hace como el primer diagnóstico y lo remiten a la institución. En este momento el señor lleva por ahí un año más o menos vinculado al programa y está haciendo programa de rehabilitación, pero no intramural. Muchachos, eso antes no se daba. Antes usted llegaba en estado de embriaguez a una empresa y ¿usted qué le hacían? Si usted estaba en capacidad de laborar, de pronto le hacían un llamado de atención y lo dejaban laborando ese día, pero le hacían su llamado de atención. Y a la segunda vez que usted llegaba en estado de alicoramiento, usted lo sacaban, ¿cierto? Es más, a las personas se atrevían a decirle en las empresas, es que yo lo voy a despedir a usted porque usted es un consumidor.
Hoy yo no le puedo decir que es un consumidor, hoy eso es un problema de salud pública que yo la tengo que determinar. O sea, no estoy diciendo que yo tengo que promover que las personas vayan en condición de consumo a las empresas, pero yo quiero que ustedes como administradores sean conscientes de esa realidad que tenemos. ¿Nos queda claro más o menos lo que debemos hacer? Sí, profe. Listo, muchacho. Entonces, lo primero, cuando cualquiera de ustedes sea administrador o tenga una empresa, lo primero es que va a montar la política y va a montar el programa de prevención y va a empezar a identificar la empresa con la cual va a hacer convenio en caso que se le materialice ese riesgo que usted no quiere tener en su empresa, ¿cierto? Si ese riesgo se le materializa, inmediatamente usted tiene que hacer la remisión y esas remisiones son caras y esos procesos son costosos. Entonces, por eso la vía más fácil, muchachos, es uno, hacer todo el proceso psicosocial antes de que la persona ingrese. Y si ya la persona nos ingresó con temas de consumo, hay que tratar de luchar por la vida también de esa persona, es lo que nos determina hoy la norma. O sea, hoy ustedes que son administradores, que uno como administrador termina asesorando a los jefes en muchas cosas, hay que decirle a los jefes, hay pilas, que no es tan sencillo. No es tan sencillo como es que él me llegó en estado de embriaguez y porque me llegó en estado de embriaguez yo lo voy a despedir. Pilas. Tenemos que hacer primero un proceso y después lo determinamos. Listo, muchachos. Entonces, hablamos de todo este tema de prevención y volvemos a una cosa que para ustedes ya es conocido. ¿Recuerdan este ciclo? Sí, señora. Sí, señora. Listo. ¿Qué se me harían las niñas? ¿Qué se me harían las niñas hoy, por favor? Aquí Que estos estamos. muchachos... Acá Estos estamos, muchachos, profe. ay, qué belleza, es que estos muchachos están así súper activos, yo creo que fue porque ayer era el Día del Hombre, entonces ellos están así, pero fue madre, qué belleza, y las niñas como que se me embolataron, a ver, bien bellas pues conectadas conmigo. Entonces, muchachos, resulta que aquí hablamos de que existe un ciclo PHBA, que es el ciclo que que trabajamos desde hace mucho rato y que nos dice que hay que planear esos riesgos, o sea, que hay que identificar esos riesgos, que si yo identifico que una persona tiene riesgo psicosocial, pues que las empresas tienen riesgo psicosocial, riesgo eléctrico, riesgo ergonómico, riesgo público, riesgo químico, riesgo físico, todos estos tipos de riesgos que tenemos, si yo determino que la persona tiene esos riesgos, pues la persona no, en la empresa están identificados esos potenciales riesgos, porque es que acuérdense, muchachos, que el riesgo es la probabilidad de ocurrencia de una situación tal, ¿cierto? Entonces, si yo determiné esos posibles riesgos o peligros, yo aquí en el hacer tengo que empezar a implementar acciones para mitigar, disminuir o transferir ese riesgo. En el verificar, yo debo verificar que efectivamente no se me presentó el incidente, no se me presentó el accidente, que efectivamente no tengo la persona en condiciones inadecuadas de salud, que efectivamente la persona no está todo el tiempo llorando en su puesto de trabajo porque tiene un tema psicosocial. ¿Que eso es malo o es bueno? No, es que eso es un tema que es hoy actual y nosotros como administradores lo tenemos que abordar. Nosotros en el municipio de Río Negro nos dimos cuenta que tenemos 3 personas con tema psiquiátrico, completamente psiquiátrico, funcionales sí, pero psiquiátrico. ¿Qué hay que hacer con esas personas? La mayoría de ellas se derivó a temas laborales, la mayoría de ellas, la misma ARL determinó que se debió a presión laboral, ¿cierto? Entonces, a veces uno escucha, nosotros nos da mucha risa porque los servidores públicos, la gente a veces dice que, madre, que con una gota de sudor de un trabajador del municipio se cura el cáncer, dice la gente, pero resulta que en los municipios a veces en algunos cargos sí se manejan ciertos niveles de presión. Esos niveles de presión redundan en temas psicosociales, en temas psiquiátricos, y cuando la persona ya tiene ese tema psiquiátrico, yo tengo que hacer es un tratamiento, pero no es como que, ay, no, perdónenme la expresión que voy a hacer, que es lo menos adecuado del mundo. Se me enloqueció la señora y por eso la voy a despedir. O como dicen unos, no, está chiflis, cucu, no, está chiflis, no, para nada. Nosotros tenemos que abordar los riesgos de una manera responsable y a eso nos invita la 1072. Entonces, en el actuar, nosotros, eso que verificamos, en el actuar nosotros tenemos que hacer esos planes de mejoramiento, como esta vaina es cíclica, como se ve en la imagen, como esta vaina es cíclica, nosotros no paramos de hacer ese seguimiento. ¿Listo, muchachos? Resulta que a nosotros con la 1072 se determinaron unas obligaciones para el empleador, como la política
cómo tener la política, cómo identificar las responsabilidades, cómo hacer rendición de cuentas, es decir, en qué me estoy gastando los recursos, un plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo. Muchachos, si alguno de ustedes va a ser asesor en seguridad y salud en el trabajo, este tema es importantísimo, estas obligaciones que tiene el empleador, y eso es un montón. Porque es que nosotros solo en el plan de trabajo nos toca incluir 113 acciones que tiene más o menos los requisitos mínimos, pero ese es el plan de trabajo que ustedes van a ejecutar en la empresa. Hacer el cumplimiento legal, lo que decíamos ahorita, es que yo no despido porque me da mucha rabia, yo despido porque la norma dice que yo lo puedo o no lo puedo hacer. Gestionar los peligros, la prevención, la promoción, eso hay que hacerlo, muchachos. Incentivar la participación de los trabajadores también. La obligación de la ARL es capacitar a los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo, que ya no es solo el COPAS como era antes, que era el Comité Paritario de Salud Ocupacional, ya es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Dar asesoría y asistencia técnica en la implementación del sistema. Si yo estoy afiliado a la ARL me tiene que asesorar, pero yo tengo que tener la persona en la empresa que desarrolle el proceso. Y otra cosa importante, muchachos, la responsabilidad de los trabajadores. Cuidar la salud, informar su estado de salud, cumplir con las normas, informar los peligros, participar en las capacitaciones y aportar al cumplimiento de los objetivos. Antes, si yo no me quería poner los elementos de protección personal, no me los ponía y ya. Hoy, si yo no me pongo los elementos de protección personal, eso cae bajo mi responsabilidad y me pueden poner a firmar. Y me puede ocurrir, ¿cierto? Muchachos, la conservación de los documentos. Antes no nos mezclaban gestión documental con salud ocupacional. Hoy sí nos están diciendo, vea, es que usted tiene que guardar la historia laboral de esa persona durante el tiempo que sus tablas de retención lo determinen. Entonces, si sus tablas de retención determinan, miren por acá esto tan chévere, dice, los siguientes documentos y registros deben ser conservados por un periodo mínimo de 20 años. Entonces, usted en sus tablas de retención documental al interior de la empresa tiene que decir que la retención de las historias laborales y los resultados de los exámenes médicos tiene una duración de 20 años. Muchachos, usted puede, por ejemplo, compañero, hijo mío, ¿quién fue el que me dijo que había cerrado en la empresa? Hijito. Yo, profe. ¿Quién fue, hijo mío? Luis. Hijo, por ejemplo, en tu caso, en el momento que tú cerraste la empresa, tú cerraste con los expedientes, ¿cierto? ¿O guardaste expedientes? ¿Cómo hiciste el proceso? Los expedientes se pasaron a recursos humanos, donde se van pues donde se estipuló que se iban a guardar por el periodo de 10 años inicialmente, cuando yo salí. Perfecto. Entonces no sé si de pronto pues tengan que guardarlo por más periodo de tiempo. Hijo, en ese momento, ¿fue en qué año que hiciste el proceso? No, eso fue el año pasado. No, entonces en este momento, si tienes posibilidad de que le cambien el tiempo de retención, especialmente a las historias laborales, que lo pongan a un periodo de retención de 20 años y eso te salvaguarda. Si puedes enviar una comunicacioncita, pues lo puedes trabajar con la empresa, lo puedes hacer por escrito, porque es que el año pasado ya estaba vigente esta norma, que no la conocemos tanto, ¿cierto? Yo sé que las empresas nos seguimos equivocando muchísimo con esta norma, pero por eso... es un aprendizaje completo, pues, sí. todos los días con eso. Pero por eso hoy las empresas estamos como mandados a esa actualización con eso. Listo, hijo. Entonces, si tienes la posibilidad de pronto de determinar todavía ese tema, de determinarlo, es por escrito, que quede claro que tú recomiendas que se guarden esos documentos durante 10 años, durante 20 años, o sea, 10 años más, dando cumplimiento a la 1072. Eso, pues uno como por salvaguardarse, ¿cierto? Aunque los derechos laborales prescriben a los 3 años, hijo. Te pregunto, ¿qué pasa si uno no tiene esa información? ¿Cuáles son las consecuencias o la multa? Hijo, ve, lo que pasa es que la obligación de uno es la obligación de custodia. Entonces, la multa o la sanción dependerá de si hay un proceso o no. O sea, a uno lo que le dicen es guárdelo 20 años. ¿Por qué? Porque anteriormente... A ver, los derechos laborales prescriben a los 3 años. Cuando yo salgo mal de una empresa y yo no quiero demandar, pero por allá antes de que se cumplan los 3 años yo demando, yo tengo derecho al proceso porque los derechos laborales prescriben a los 3 años. Pero ¿qué pasa?
que de pronto tú no guardaste esa información. Tú eres el encargado de custodiar esa información y no la guardaste y te fuiste tranquilo. Pero una señora por allá a los 6 años está argumentando que quedó con una lesión lumbar, o sea, un problema de columna, por causa o colocación del empleo que ocupó en tu empresa en tal tiempo. Resulta que tú hiciste examen de ingreso y examen de egreso, y en el examen de egreso constaba que la señora cuando salió de la empresa estaba regia, pero tú no guardaste esa información. Entonces, ¿cuál es la sanción que puede pasar? La sanción puede ser que el juez determine que como tú no tienes cómo responder frente a esa obligación que está haciendo la persona, le den crédito a lo que la persona diga, o sea, no tienes cómo defender el proceso. Entonces, si tú dices, no, es que esa información se perdió, te van a decir, no, es que la norma tiene 20 años. Entonces, hijo, no es que esté estipulada una sanción por no guardarlos, sino que la sanción está estipulada es porque hasta 20 años posterior la persona me puede reclamar, no en accidente laboral, pero sí en enfermedad profesional. Entonces, lo que te quiero decir es, yo puedo perder un juicio por no guardar esos expedientes, porque la norma lo que me dice es guárdelo 20 años. Si ya pasaron 20 años, uno va a decir, no, es que yo hasta los 20 años tenía obligación de custodia. Yo ya voté esos documentos porque ya pasó la obligación de custodia y si usted en 20 años no reclamó, pues ya chao, ¿cierto? Pero en cambio hay procesos, yo conozco una persona que tiene un proceso abierto por un tema laboral hace 12 años y la empresa en este momento está perdiendo ese proceso porque no guardó los expedientes y en ese momento la obligación no eran 20 años, pero la empresa se quedó sin con qué argumentar. Andrés Felipe. Hola, profe. Hola, A mí, hijo. a mí hace poquito me pasó, hace como 2 años me pasó algo similar. Nosotros trabajamos con programas de la primera infancia. Y Sí. en 2017, una persona que trabajaba en un centro nacional de ICBF y lo cogieron por corrupción. Fue como un boom. Entonces nos llegó Contraloría y Procurador, Contraloría, perdón, a revisar los contratos y hace 10 años. Y nosotros, pues, uno tiene eso guardado, pero como hay registros que por los años pierden la tinta. Y a nosotros, al no poder soportar un recibo, unas compras de 2 millones de pesos, Contraloría nos hizo devolver la plata porque no teníamos cómo documentar y soportar ese gasto. Y frente al Estado, pues nosotros peleamos que gastamos, pero no tenemos como un documento válido o visible frente al Estado y nos puede devolver 2 millones de pesos, a pesar de que nosotros lo gastamos y soportamos en su momento. Y nos dijeron que toda documentación, y más con el Estado, con ICBF, con Gobernación, con cualquier ente, la documentación tiene que estar como mínimo 20 años y están sujetos a hacer una nueva verificación. Andrés Felipe, y otra cosa más brava que pasa pues en estas entidades públicas, que por ejemplo las empresas, porque no lo hacen con uno, pero hay una cosa que se llama la acción de repetición, y miren muchachos que eso es delicado, o sea, por eso es que nosotros trabajamos, pero trabajamos bajo un montón de criterios de responsabilidad y por eso conocer nos hace responsables, pero no conocer también, ¿cierto? Porque ustedes saben que el desconocimiento de la norma no nos exime de responsabilidades, entonces esta clase lo que hace es orientarnos en temas generales, ¿cierto? Repetir contra el funcionario es, por ejemplo, Natalia Hincapié, trabaja en planeación estratégica, yo hago contratación y yo soy supervisora de contratos. Resulta que por culpa mía el municipio de Río Negro perdió 200 millones de pesos. El municipio de Río Negro, si tiene cómo demostrar que fue por culpa mía, puede hacer una cosa que se llama acción de repetición. Y si el juez determina que el municipio de Río Negro tiene razón de lo que está diciendo, que yo por negligencia no lo hice, por no guardar el documento, lo que sea, el municipio perdió por culpa mía, hacen una acción que se llama acción de repetición. ¿Qué quiere decir eso? Que si el municipio perdió 200 millones, yo tengo que pagar esos 200 millones con plática de mi propio pecunio, o sea, de mi plata, lo tengo que pagar si no quiero que me destituyan de mi cargo público que tengo. Entonces, muchachos, miren todo esto como va empezando a generar o a tener una trascendencia importante frente al proceso de ustedes. John, cuéntame que tienes la manito levantadita, hijo. Sí, profe, una pregunta. Sí, En el hijito. caso de la liquidación total de una empresa que desaparece totalmente y un empleado hace un reclamo, ¿a quién le hace el reclamo? ¿O ahí ya no hay reclamo?
Hijo, lo que pasa es que eso depende, mira, si es una empresa que es, por decir algo, una empresa pública, las empresas públicas nos tiene que absorber otro. Por ejemplo, en un municipio cierran un hospital, el archivo del hospital tiene que pasar al municipio, el municipio lo tiene que absorber y lo tiene que guardar. Por ejemplo, el ICBF, como el ICBF tiene como una manito, o sea, unas descentralizadas, como unas manitos en los territorios. Entonces, si el ICBF cierra, digamos, un punto, tiene que custodiar esa información en el nivel central. Pero, por ejemplo, en una empresa privada, responde el representante legal. ¿Qué pasa con ese tema? Entonces, yo cerré, por ejemplo, una empresa a título personal. Yo tuve una empresa hace 15 años. Esa empresa yo ya la cerré. Esa persona que me va a poner la demanda, me pone la demanda a mí, que fui el representante legal. Si ese representante legal ya no está, ya es muy complicado hacer como esa custodia, pero el representante legal de una empresa sigue respondiendo hasta lo que diga la norma. Y si la norma dice que yo tengo que custodiar documentos 20 años después, entonces ese representante legal a título personal sigue cargando con esa obligación 20 años después. ¿Me hago entender con eso, hijo mío? Sí, señora, muchas gracias. Gracias a ti, hijo mío. Entonces sí responde, siempre que el representante legal esté, porque la empresa no existe, pero el representante legal asume lo que recibe cuando recibe, lo que está durante su gestión y lo que está posterior. Listo, muchachos, volvemos aquí. Entonces, la obligación de custodiar los documentos, vuelvo a este tema, hay que custodiarlos tanto física como electrónicamente. Lo que es original debe ser guardado en original, que ahora está muy de moda los expedientes digitales. Los expedientes digitales son importantes, pero la norma dice claramente, la 5555 nos dice claramente qué se puede custodiar en físico, qué se puede custodiar en magnético, qué no se puede custodiar en magnético, sino que siempre habrá que hacerle un tema físico. Entonces, bajo toda esa lógica, muchachos, es que yo quiero que ustedes le peguen una revisadita a esta 1072, esta presentación es súper buena, está publicada en el material de consulta de este encuentro, para que la cacharreen, tenemos un mesecito para que la cacharreen, y me voy a saltar, ya después de haberles hecho toda esta intervención, a lo que son los riesgos y a la actividad que vamos a hacer, muchachos. Entonces, miren, resulta que en esta grafiquita nosotros vemos un desorden que ustedes la van a mirar con más tiempecito, con más detenimiento. Nosotros vemos un desorden donde hay riesgos físicos, donde hay riesgos químicos, donde puede haber riesgo biológico, y voy a hablar un poquito de los riesgos que aparecen aquí. ¿Cuáles son esos riesgos físicos? Los riesgos físicos son esos riesgos que se generan a partir de la elaboración de una función física. Ejemplo, yo trabajo en una carnicería, tengo un cuchillo, entonces a mí me tienen que dar una cosa que se llama elemento de protección personal, que es un guantecito metálico que hace que ese cuchillo no me corte la piel. Ese es un riesgo físico. ¿Qué riesgo físico tengo yo? Cuando yo, por causa o colocación de mi trabajo, tengo que meter la manito en una cosa que me puede cortar, que me puede chuzar. Es que yo trabajo en una empresa de producción, en confecciones, y estoy todo el tiempo expuesto a una aguja, y ese protector de aguja se me dañó y no nos dimos cuenta y me chuzé el dedito. Ese es un riesgo físico. ¿Cuáles son los riesgos ergonómicos, muchachos? Los riesgos ergonómicos son esos riesgos que se dan por causa o colocación de la postura. Cuando yo repito tanto la palabra causa o colocación es porque así lo determina la norma. La norma dice que la exposición al riesgo se determina por la causa o colocación de, ¿cierto? Entonces tenemos unos riesgos ergonómicos, que esos riesgos ergonómicos, muchachos, son esos riesgos posturales, son esos riesgos que tienen que ver con la postura. Entonces, si yo soy una persona que me toca estar todo el tiempo trabajando agachado, tengo un riesgo ergonómico. Nosotros los que estamos en oficina, yo estoy 9 horas sentada en una oficina, salgo 1 hora, me vengo para mi casa caminando y dicto clase 3 horas en la noche, de 6 a 10. Yo tengo un riesgo ergonómico grave por el tema postural, porque estoy sentada todo el tiempo. Entonces, a todas esas cosas hay que ponerles elementos de protección personal. Entonces, tengo que tener descansapiés, tengo que tener descansabrazos, tengo que tener una silla ergonómica y una cantidad de cosas que incluso yo acá en mi casa tengo una silla ergonómica por el mismo tema. Existen unos... Hola.
Qué pena le hago una pregunta referente a este tema de la ergonomía y planteando a la situación actual que vivimos. Muchas empresas están implementando el teletrabajo, ¿cierto? Sí. De pronto, digamos que dentro de la norma de lo que estamos hablando, la empresa tiene la obligación de brindar eso teniendo en cuenta de que están dejando la gente trabajar en las casas. Por ejemplo, los call centers. Muchos call centers lo que están haciendo es mandar a los asesores para las casas porque pues por temas de distanciamiento no lo pueden hacer, no pueden generar la labor dentro de la empresa. Ellos tienen que proveer, por ejemplo, esa silla o esa mesa en dado caso que la persona no lo tenga. Hijo, mira, lo que pasa es que con esto vuelve y se nos abre un boquete gigante. A mí este tema me gusta porque este tema es como tan actual que uno de cada cosita se le abre un boquete así gigante. Mira, ¿qué está pasando ahora? Que nosotros en las empresas estamos confundiendo teletrabajo con trabajo en casa. De hecho, por televisión yo escucho que todo el tiempo hablan de teletrabajo. Lo que están haciendo con nosotros no se llama teletrabajo, se llama trabajo en casa. ¿Cuál es la diferencia entre el teletrabajo y el trabajo en casa? Precisamente esa que tú planteas, que es una pregunta maravillosa. Miren, el teletrabajo es una modalidad de trabajo en casa donde usted le tiene que garantizar a la persona todas sus condiciones mínimas y el teletrabajo no se da por una emergencia sanitaria como es el caso, sino que el teletrabajo es una forma mundial, no en Colombia, es una forma mundial, como las empresas reducen costos, como las empresas incentivan el trabajador en temas de, por ejemplo, una mamá que tiene sus hijitos en la casa y no tiene quien se los cuide, le implementa teletrabajo, ¿cierto? Entonces el teletrabajo es una forma de trabajo en casa mucho más estructurado que lo que estamos viendo hoy. Entonces, hijo, claridad, en teletrabajo yo sí tengo la obligación de tener todos los elementos. Entonces le tengo que llevar la silla, el descansapiés, el descansabrazos, le tengo que proveer incluso el internet. Eso es teletrabajo. Hoy lo que están haciendo con nosotros se llama trabajo en casa. Es que por una emergencia sanitaria nos dijeron, listo, venga, hay dos opciones. Usted o se queda en la empresa exponiéndose al riesgo o se va para la casa y desde su casa hace las funciones como pueda. Estoy hablando desde la informalidad. Entonces, hoy, por la emergencia sanitaria, yo no tengo la obligación de que la persona que se fue a la casa, yo le implemente todos los elementos de protección personal. No tengo la obligación. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es respondiendo a una emergencia sanitaria, ¿cierto? ¿Qué sí puedo hacer yo, por ejemplo? Si yo sé que hay una persona que tiene una condición, yo le puedo permitir que se lleve la silla para la casa. En el municipio de Río Negro muchos hicieron eso, los que no tenían, como es mi caso, que tengo un escritorio, una silla ergonómica, pero que yo no lo tengo por municipio de Río Negro, sino porque yo dicto clase y he dictado clase pues muchos años de mi vida, muchísimos. Yo siempre he tenido que tener mis elementos de protección personal de mi casa, ¿cierto? Pero todos mis compañeros que no lo tenían, entonces ellos en trabajo en casa, casi que la empresa lo que le está diciendo es, venga, ¿qué es más importante? ¿Yo le protejo la vida mandándolo para una parte o lo dejo aquí expuesto a un tema grave de emergencia sanitaria? Entonces, no sé, hijo, si me hago entender tanto que hoy la empresa lo que tiene es una posibilidad de no darle los elementos, porque lo que está diciendo es que es más grave que usted esté expuesto al riesgo del COVID o que usted esté expuesto a un riesgo ergonómico que es paulatino, o sea, mejor dicho, lo que hace la empresa con el trabajo en casa es que le dice esto es temporal, pero si fuera teletrabajo no es temporal. Teletrabajo sí es un proceso estructurado, organizado. Yo tengo otra pregunta de acuerdo a eso lo que usted nos acaba de explicar. ¿Hay alguna entidad que defina qué es teletrabajo y qué es trabajo en casa? Sí, o sea, que va a ser algo de pronto temporal. ¿Hay algo ahora que lo defina? Por ejemplo, hay empresas que ponen, por ejemplo, yo ya estoy definitivamente, podría decirlo que en teletrabajo, porque pues ya no contamos con oficina, la empresa entregó todas las oficinas que había. Entonces, pero hay alguna entidad que regule eso, que diga, bueno, no, esta empresa lo que está haciendo es teletrabajo, esta es trabajo en casa. De pronto hay algunos debes
de una norma que especifique en eso. No, hijo, hoy no. ¿Sabes por qué? Porque como hoy todavía hasta el 30 de mayo hay emergencia sanitaria, o sea, estamos en estado de emergencia, porque ampliaron, vos ves que han estado ampliando la emergencia sanitaria 2 meses, 2 meses, 2 meses. Hoy, en el decreto de emergencia sanitaria le permite a la empresa hacer lo que está haciendo contigo, hoy. Posterior a que pase el estado de emergencia, ahí sí entra el Ministerio de Protección Social y las oficinas de trabajo en cada municipio a intervenir esos casos. Pero hoy si yo fuera, por ejemplo, en la oficina de trabajo, voy a hablar cualquier cosa, yo estoy en tu caso, yo voy a la oficina de Río Negro y digo, venga, es que yo considero que a mí no me tienen haciendo trabajo en casa, sino teletrabajo porque cerraron la oficina. ¿Qué me va a decir el defensor? Me va a decir, no venga, doña Natalia, es que aquí hay una cosa y es que nosotros estamos inmersos en una vaina que se llama emergencia sanitaria. Mientras la emergencia sanitaria esté vigente, la empresa puede hacer eso. Esperemos que se acabe la emergencia sanitaria, que el gobierno nacional diga se acabó y ahí sí podríamos reevaluar los temas de teletrabajo. O sea, ahí sí podemos decir que esto es teletrabajo. Mientras la emergencia sanitaria esté, se sigue tomando como trabajo en casa. ¿Me hago entender, hijito? Sí, señora, perfectamente. Entonces, hijo, tú dependes de que se modifique la emergencia, el estado de emergencia. Cuando se levante el estado de emergencia, inmediatamente uno puede hacer revisar las condiciones laborales por parte de la oficina de trabajo en cada municipio. Listo, muchachos. Entonces, hablamos de riesgos. Profe, disculpe. Hola. Y en estas modalidades de las que el compañero habla, ¿hasta dónde cobija la ARL al trabajador? Hijo, ¿me puedes hacer la pregunta en otra forma para yo responderte lo que en realidad necesitas? Pues, por decir, yo estoy trabajando teletrabajo, trabajo en casa, sufro un accidente, ahí ¿cómo me cobija la ARL? A ver, hijo, lo que pasa es que si tú estás trabajando en casa, a ti te tienen que hacer, pues, o sea, el reporte hay que hacérselo a la ARL. Por ejemplo, en mi caso, nosotros, municipio de Río Negro, nos toca hacer una encuesta todos los días, una encuesta digital que se le remite a la ARL. Yo sigo siendo el mismo riesgo, o sea, yo en el municipio era riesgo 1 porque yo ya no hago visitas técnicas. En otro momento de mi vida sí, pero ya pues en el cargo que estoy, ya no hago visitas técnicas, ya las visitas técnicas las hacen mis compañeros colaboradores, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace la ARL? La ARL, siempre que el accidente siga siendo, o sea, siempre que esté reportado que estás en trabajo en casa por parte de la empresa, porque si no la empresa responde solidariamente, y siempre que el accidente sea relacionado con tu tema laboral, la ARL tiene resorte hasta allá. Me hago entender, tú trabajabas en una oficina y te fuiste a trabajar a tu casa, resultaste con un problema ergonómico, un tema lumbar, se te movió un disquito de la columna, que uno cree que eso es una bobada, pero es un tema para la vida entera, y es uno de los temas más reiterados que tenemos hoy. Si eso te llega a ocurrir, tú estás en riesgo 1 y la empresa reportó oportunamente que tú estás en trabajo en casa, la ARL tiene que responder. Pero si, por ejemplo, tú en tu casa te caíste en un piso enjabonado, en la entrada de tu casa, y tu riesgo es riesgo 1, no te lo cobija la empresa. Pues no te lo cobija la ARL, te lo determinan como una enfermedad general. Por eso es que es tan importante que en los horarios en los que yo estoy laborando, yo en realidad esté haciendo la actividad para la que a mí me contrató la empresa, hoy por la emergencia sanitaria. Listo, muchachos. ¿Me hago entender ahí, hijito? Sí, señora, muchas gracias. O sea, si yo me corté con el cuchillo de la cocina y soy riesgo 1, no me responden. ¿Por qué? Porque yo no tendría, o sea, si yo soy riesgo 1, yo no tendría por qué trabajar con un cuchillo, ¿cierto? Entonces es como conservar la misma condición que tenía en empresa, llevarla a mi casa, más o menos. Listo, muchachos, entonces vuelvo aquí. Riesgos ergonómicos son todo lo que nosotros normalmente decimos riesgos posturales, que es para lo que se ha diseñado una fórmula mágica muy linda que se llama pausas activas, que es para lo que se determinó un tema de pausas activas, que lo que hace es que permite evitar los accidentes y las enfermedades laborales. Los riesgos biomecánicos son esos riesgos que yo tengo por maquinaria especialmente, el riesgo de aplastamiento, el riesgo de punción, el riesgo de que se me quedó
la manito por allá en una condición y cosas así similares, ese riesgo biomecánico normalmente tiene que estar asociado a la maquinaria. Entonces, también para ello tengo que tener elementos de protección personal. Los riesgos biológicos, miren lo que nos está pasando hoy con COVID. ¿Quién pensó en una clínica o en una EPS que iba a tener un riesgo biológico tan alto? Esos riesgos biológicos son los que cuando yo tengo expuesto a un tema biológico, a una sustancia o a un virus que tiene que ser de carácter biológico, tengo exposición a este riesgo. Hoy todos los médicos tienen un riesgo biológico, sí. Riesgos químicos, muchachos, cuando yo trabajo en una empresa que trabaja con productos químicos, que tiene que tener una protección especial. Miren que incluso si yo trabajo con químicos, me tienen que dar unas porciones de leche al día, me tienen que dar una alimentación diferente al día, y si la empresa no lo está cumpliendo, yo tengo que revisar ese tema, porque ese tema es muy delicado. Una persona no trabaja expuesta a químicos sin tener unas sustancias de alimentación diferente. Y eso hay que revisarlo, muchachos. El tema de riesgos de seguridad, estos riesgos de seguridad se dan más para los que trabajan en los organismos realmente de seguridad y los que trabajan en seguridad. O sea, las personas que anteriormente la gente decía es que vigilantes, que eso es una forma pues como vigilantes es la empresa de vigilancia, pero lo que hacen no es solo vigilar, es un tema de atención como tal. Entonces las personas que están en seguridad en las empresas, que hoy sabemos que no son vigilantes, que hoy hacen mucho más asistencia técnica que otra cantidad de cosas, esas personas de seguridad también tienen un riesgo de seguridad. Los que trabajan en los bancos, por ejemplo, yo tengo una hermanita que es gerente de un banco. Ella en estos días me decía, a mí me da mucho susto porque en este municipio están atracando muchos bancos. Ella tiene un riesgo de seguridad. ¿Por qué? Porque tiene la clave de la caja, pues tiene la clave de acceso, porque tiene una cantidad de temas de seguridad que la afectarían en un momento determinado. Riesgo público. El riesgo público es al que estamos expuestos en términos generales los servidores públicos. Ejemplo, cuando a nosotros en el municipio de Río Negro nos pasó que por allá en el paro de camioneros, creo que fue en el 2015, nos tocó una zonada en el municipio con muerto y todo. Nos cogieron a piedra al municipio y nos vandalizaron el municipio y todo lo demás, y los que estaban adentro, yo afortunadamente no. Pero los que no evacuaron a tiempo se quedaron en el municipio y el municipio lo iban a acabar a piedra, con muerto y todo, como les digo. Ese riesgo público normalmente está derivado por el tema de que como somos servidores públicos, los policías tienen ese riesgo, los organismos de las fuerzas militares, los servidores públicos, los docentes tienen ese riesgo público, especialmente porque por nuestra condición estamos expuestos a que a la gente no nos guste cosas como procedemos, ¿cierto? Los riesgos psicosociales, que los tocamos ahorita, con todo el cariñito, riesgo psicosocial, es que cuando yo maltrato a un trabajador, a mí se me olvida que hoy la norma me dice, hey, pilas, que es que yo no le puedo decir a usted que es que usted es muy malito y que es que usted no hace nada y que es que a mí no me sirve todo el día machacándole a la persona eso en la cabeza, sin tener una evidencia, sin hacer un seguimiento, sin ponerle un trabajito claro, sino que yo le pongo a hacer lo que yo considero. Pues resulta que la persona hoy tiene un mecanismo de defensa mucho más bacano. Muchachos, ¿ustedes conocen la ley 1010? Sí, pero para acoso laboral. Exactamente, muy bien, hija mía. ¿Quién fue esa respuesta? A ver. Dora. Eso, Dora, muy bien. Entonces, la ley 1010, muchachos, lo que hace es eso, es protegernos del tema de acoso laboral, incluyendo entre el acoso laboral y el acoso sexual, en cualquier índole, ¿cierto? Entonces, muchachos, nosotros hoy, desde el tema psicosocial, tenemos un montón de medidas de protección. Entonces, tenemos el tema de la ley 1010 que regula lo del acoso, la 1072 que regula el tema de programas de promoción y prevención de consumo de sustancias psicoactivas y bebidas alcohólicas, y una cantidad más, muchachos, de cosas que se pueden generar a través de nuestro tema de riesgo psicosocial, y que se puede generar por causa o colocación de mi trabajo. Es que si yo tengo un jefe que constantemente me está acosando sexualmente, yo puedo resultar con un tema psicosocial. No es como me decían los chicos, un día charlando con los chicos acá en una clase presencial, me decían, profe, es que si
usted se ve vulnerada completamente en ese sentido, puede ser que salga ennoviada con el señor y yo no creo eso, les decía yo, pero obviamente era una chanza que hacían los muchachos. Yo lo que creo es que de pronto cuando hay un tema reiterado de acoso sexual, lo que hace es que la persona empiece a ser más retraído, empiece a participar menos, empiece a presentar menos su trabajo, empiecen a cambiar un montón de condiciones. Y no estoy hablando de acoso sexual a femeninas, estoy hablando de acoso sexual a cualquier género y en cualquier índole. Y acoso psicosocial, pues con mayor razón. Recuerden que el acoso psicosocial se da entre pares, se da entre superior y subalterno y entre subalterno y superior. También hay subalternos que se la montan al jefe. Hay jefes nuevos que llegan y no pueden trabajar porque el subalterno es el que no lo deja. Y al contrario, hay compañeros, y lo digo porque las mujeres nos tiramos durito, hay compañeras que nos tiran durito, durito. Yo afortunadamente ya superé esa etapa de mi vida. Yo trabajo muy bueno con mujeres y he trabajado muy bueno con mujeres. De pronto ya no me tocan mucho esas cosas, pues yo creo que ya es por el equilibrio emocional que uno maneja frente a ciertas cosas, ¿cierto? Pero uno sí ve que las mujeres entre sí, por ejemplo, de las muchachas que son mis colaboradoras, uno ve que la una le tira a la otra durito, 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 y uno dice, pero ¿por qué se tiran tan durito? Si ese tirar durito, pues lo único que hace es que los programas no rueden, que la una se sienta mal, la otra también, que haya una rivalidad, bueno, una cantidad de cosas que se generan. En términos generales, esos son los riesgos que se identifican en una empresa y que yo quiero que ustedes ahonden un poco más. Juan Diego, ¿me vas a preguntar algo, hijo mío? Profe, muy buenos días para la clase, ¿cómo están? Muy Profe, bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Sí tenía una duda aquí en cuanto a los riesgos psicosociales y lo de la ley 1010. Nosotros como colaboradores y empleados, ¿qué facultad tenemos para demostrar de que en realidad ese acoso sí se está presentando, que en realidad esa situación sí se está vivenciando en la empresa? Porque uno como colaborador puede exponer el caso, pero si no tiene pruebas contundentes para poder demostrarlo, entonces ¿qué facultad tenemos si nosotros podemos grabar sin que la persona se dé cuenta? ¿O cómo podemos evidenciar ese acoso? Hijo, esa pregunta está súper buena porque sabes que lo que tú acabas de decir es exactamente lo que dice la norma, la ley 1010. La ley 1010 lo que nos dice teóricamente es que para que exista una denuncia por acoso laboral, esa denuncia por acoso laboral tiene que estar acompañada de pruebas. O sea, yo sin evidencia no te puedo denunciar por acoso laboral, una. Y dos, otra que tocas muy importante, por el tema, ya ahí sí no tiene nada que ver con ley 1010, sino por el tema de transparencia de acceso a la información, yo no puedo grabar a una persona sin su consentimiento. Entonces, en esos casos es donde se incurre en todo el tema de pruebas testimoniales. Recuerden que el acoso laboral no se da solo por maltrato, el acoso laboral también se da por obstrucción a las funciones. Entonces, cuando yo siento que yo estoy inmerso en un tema de acoso laboral, yo empiezo a recolectar evidencia, ¿cierto? Entonces yo sí puedo aportar mensajes de WhatsApp, porque eso sí es información documentada, yo sí puedo aportar correos electrónicos, yo sí puedo aportar pruebas testimoniales, pero lo que yo sí tengo que hacer es ir reuniendo una cantidad de pruebas, hijo mío, porque en realidad la queja se fundamenta en la prueba y si no hay poder probatorio, la queja se desestima inmediatamente. Profe, muchísimas gracias. Con todo gusto, hijo mío. Tengo otra manito levantada. Hijos, este tema como que nos gustó, ¿cierto? ¿Ustedes habían visto salud ocupacional en alguno de los módulos o no? Profe, yo lo vi, pero cuando me certifiqué. Ajá, sí. ¿Y los demás? ¿Habían visto alguito de salud ocupacional? ¿O esto nos cayó como de perlas? Profe, la verdad yo no, en el anoche. diplomado. Empecé un diplomado ayer de seguridad y salud en el trabajo con la universidad. No, perfecto. Entonces estaban, pero mejor dicho, por eso es que está tan bueno esto, porque estaban con los conocimientos fresquitos. Sí, No, parece profe, que se haya seguido la clase. Para que estuviéramos hablando de lo mismo. No, y además es muy bueno porque son temas que se vivencian cotidianamente en la empresa, entonces como que despierta muchas pasiones. Sí, despierta pasiones y porque yo creo que todos eso es como cuando uno habla de infidelidad. Todos en algún momento de la vida hemos sido,
bueno, no falta el que me diga, yo no, pero todos en algún momento de la vida o hemos sido infieles o nos han sido infieles, ¿cierto? En algún momento de la vida. Entonces, cuando uno habla de ese tipo de cosas, eso como que se evocan un montón de cosas. Sí, cuando yo me sentí vulnerado, sí, cuando tal persona de pronto me acosó laboralmente, cuando yo sentí que mi compañero me la montó montada, pues como uno dice vulgarmente, ese tipo de cosas. Muchachos, eso le da a uno herramientas. Yo en algún momento tuve un tema bravísimo, bravísimo de acoso laboral, pues yo soy de carrera administrativa, muchachos, como les conté en algún momento en el municipio de Río Negro, pero yo fui provisional, o sea, yo fui nombrada en provisionalidad en algún momento de mi vida. Y uno de los jefes que llegó a ser mi jefe, muy político, yo no soy política, pues los profes normalmente vamos muy en contravía de la política, yo no soy muy política, tengo mucho más que ver con otros temas que con la política, no me gusta tanto, y él por un tema político, mejor dicho, tuvo un tema de acoso así grandísimo, hasta un momento en el que yo le dije, doctor, venga, ¿usted conoce la ley 1010? Y me dijo, ¿qué es eso? Y yo, la ley de acoso laboral. Si yo sigo incurriendo en temas de acoso laboral con usted, yo lo voy a denunciar.